Jesús, suplico que tu Santo Espíritu pueda poner en nosotros la convicción de que hemos sido llamados para una misión, sí para conocerte, sí para adorarte, pero también para alcanzar a otros, para Jesús. Y Señor, sé que hay mucha resistencia en la gran mayoría de creyentes para cumplir la misión que nos has encomendado. Pero Padre, queremos oír tu voz y tener un corazón sensible, un corazón dispuesto para ser parte de esta gran obra que es compartir el Evangelio de Jesús. En tu precioso nombre oramos. Amén. Hermanos, una de las necesidades más profundas de todo ser humano, escúchame bien, es encontrar una meta, una misión, un sentido de propósito para su existencia. Cuando el ser humano no tiene ese sentido de propósito en su existencia, simplemente va a vivir porque pues Dios le ha dado una vida y tendrá los años que Dios quiera que tenga, pero no va a desarrollar plenitud, no va a encontrar satisfacción, porque no ha logrado encontrar cuál es ese propósito, esa misión, ese sentido que Dios tiene para su propia vida. Quiero decirte que muchas personas hoy viven con un profundo vacío emocional y espiritual que los lleva a un estado de apatía y de insatisfacción en la vida, justo porque no han encontrado ese propósito para el cual valga la pena levantarse cada día de su existencia. Algunos más tratan de llenar este vacío con lo que el mundo ofrece: dinero, fama, vicios, placeres temporales. Pero finalmente todos hemos caminado por esa senda y hemos descubierto que esas cosas no llenan satisfactoriamente nuestro ser interior. Nos pueden proporcionar algo de placer, puede ser que nos ayuden a olvidar nuestro dolor, ese vacío que sentimos, pero no nos proporciona algo sólido que nos impulse a vivir cada día y que digamos, vale la pena vivir cada día. El psicoanalista Viktor Frankl, alguna vez te he platicado con él, tiene un excelente libro que aunque no es cristiano valdría la pena que lo leyeras. Se llama, el libro más famoso de él se llama El hombre en busca de sentido. Puedes encontrarlo en internet, creo por ahí, yo lo tengo el ejemplar impreso. Es un muy buen libro porque este hombre, siendo psicoanalista, psiquiatra, vivió en carne propia el horror de estar en los campos de concentración nazi. Y a partir de su experiencia, él fundó una nueva escuela de psicoanálisis, diferente a las que había en su tiempo, que se llama la logoterapia. Y esta escuela de psicoanálisis, su fundamento lo tiene en lo siguiente: las personas necesitan un sentido y un propósito para sus vidas. Y él dijo lo siguiente: el hombre no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia, en qué se convertirá en el minuto siguiente. Y algo interesante de Viktor Frankl en su experiencia en los campos de concentración es que él se dio cuenta que las personas de fe, escúchame bien, pudieron soportar y pasar de mejor manera la terrible vivencia de estar en el campo de concentración. Las personas que no tenían fe, que no tenían esperanza, que no tenían una espiritualidad, simplemente deseaban morir y salir del horror de esa experiencia. Entonces, Viktor Frankl propone en su logoterapia que a través de encontrar un sentido y un propósito para la vida, se puede vivir mejor, con mayor plenitud y afrontar de mejor manera
las experiencias difíciles de la vida. Ahora, quiero decirte una cosa. Bueno, Viktor Frankl era judío, tenía un trasfondo judío en sus pensamientos. La fe en Jesús, hermanos, tiene el poder para darle sentido, propósito y esperanza a nuestra existencia. Porque mira lo que Dios ha hecho, 4 cosas que vale la pena resaltar, que nos pueden llenar con ese sentido y ese propósito. Número 1, somos creación especial de Dios. Mira, no sé si fuiste hijo deseado o no fuiste hijo deseado, no sé el contexto de vida que tengas. A lo mejor un tiempo has sido naturalista, has creído que eres un accidente cósmico, ¿verdad? Que a través de un proceso evolutivo llegaste a ser. Mira, quiero decirte una cosa. La manera en que miramos la vida, es decir, la cosmovisión cambia cuando descubres o aceptas que hay un Dios que de manera especial te llevó a la existencia, que es tu creador, que te puso aquí en la tierra, en este tiempo, en este espacio, con un propósito. Somos creación especial de Dios. ¿Amén? Y tu vida vale un montón. Por el simple hecho de que la imagen de Dios está puesta en nosotros. No solo eso. A pesar de que nos echamos a perder como raza humana, por el pecado de la raza humana, Dios nos ama y ha hecho lo necesario para rescatarnos de esa miserable vida que tenemos cuando vivimos lejos de Él. Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario para llevar ahí nuestro pecado, para el justo juicio que merecíamos nosotros, ponerlo sobre Cristo en la cruz. Y Cristo en la cruz, fíjate bien, ganó para nosotros perdón, paz, reconciliación, justificación y la oportunidad de poder tener nuevamente una relación con Dios. Entonces, número 3, Dios nos perdona, Dios nos reconcilia consigo mismo y todavía cosas increíbles. Dios nos regenera, toma nuestras vidas rotas, nuestras vidas hechas pedazos, las restaura y nos da una nueva vida en Cristo. Aquí en este lugar quiero decirte que no hay personas perfectas. Aquí habemos pecadores. Aquí habemos personas con muchas cicatrices en la vida. Pero a lo que te invitamos es lo siguiente: que puedas descubrir en Jesús al que perdona, al que limpia, al que sana y al que da una nueva vida, una nueva oportunidad. No importa si eres una persona que te consideres buena o que te consideres de lo peor, todos necesitamos desesperadamente la gracia de Dios en nuestras vidas. Y por último, Dios te ha dado talentos, dones y recursos que nos han sido dados para cumplir la misión que le han encomendado a los que son suyos, de poder compartir con otros al maravilloso Salvador que tenemos en Cristo Jesús. No se trata de compartir solo conceptos bíblicos, teológicos. Dicho coloquialmente, no se trata de quererlos hacer de otra religión. Queremos que conozcan al gran Salvador que tenemos. Amén. Que es Jesús. Y tú y yo tenemos familia que amamos. Tenemos amigos que estimamos. Tenemos conocidos que tú lo sabes bien si eres creyente y has leído la Biblia. Van por el camino ancho que ¿a dónde lleva? A la perdición. Y muchos son por el que él van, dijo Jesús. Y tú y yo tenemos la misión de mostrarles lo que Cristo hizo en nosotros para poder encauzarlos al camino angosto que es Cristo y puedan encontrar la nueva vida que tú y yo hemos encontrado en Cristo Jesús. Amén. Ahora mira, abre tu Biblia por favor
en la carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer de los versículos del 4 al 10. Dice la Escritura lo siguiente, ya tienes 1 Tesalonicenses, va a estar en la pantalla, pero es buen ejercicio que lo busques si traes tu Biblia. Leo en Reina Valera 60, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 4 al 10, dice la palabra. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en, dígalo conmigo, poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, fíjate bien, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros, ¿qué ha ocurrido, hermanos? Ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, hasta ahí va a llegar la lectura el día de hoy. Déjame darte un poco de contexto. Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 17, no lo vamos a leer, solo te lo voy a platicar. Pablo está en su viaje misionero. Ellos van a una ciudad que se llama Filipos, ¿te acordarás? Había una muchacha que tenía un espíritu demoníaco que le ayudaba a adivinar, y eso era una esclava, esta muchacha, y eso le daba ganancias a los amos de esta muchacha. Y dice que por muchos días esta muchacha, cuando veía a Pablo y a Silas, les decía, estos son siervos del Dios Altísimo, y duro y dale, ¿no? Y por alguna razón le molestó a Pablo, y expulsó el demonio de esa muchacha en el nombre de Jesús, y dejó de ser adivina y empezó a haber pérdidas económicas porque ya no ejercía la adivinación. Por cierto, o sea, quien practica la adivinación no es por don de Dios, Dios no da el don de adivinar. Eso de echar cartas, de leer el café, de leer la mano, etcétera, todo viene del lado de la espiritualidad oscura del diablo, no viene de Dios. Por si estás metido en algo de eso, huye de eso. Eso no agrada a Dios. Bueno, sigo. Entonces se armó un alboroto porque perdieron lana los amos de esta muchacha y entonces los metieron a la cárcel. Antes de meterlos a la cárcel, dice el texto bíblico que les dieron tremenda golpiza con varas y luego los mandaron al más profundo de los calabozos. Y te acordarás la historia, ¿no? Hubo un terremoto y se soltaron los presos. El carcelero que estaba encargado de ellos estaba a punto de suicidarse porque pensó que los presos se habían escapado. Pablo le dice, no te mates, aquí estamos todos. Este carcelero pues escucha y ve lo milagroso de lo que Dios acaba de hacer al liberar a Pablo y a Silas. Y entonces él entrega junto con su familia su vida a Cristo. Y al otro día se enteran la policía de ahí de Filipos que ellos eran ciudadanos romanos.
Y entonces les entra cierto temor porque habían violentado sus derechos. Y entonces les piden una disculpa y les dicen, mejor ya váyanse de la ciudad. Entonces salen de la ciudad de Filipos y llegan a la ciudad de Tesalónica. Y entonces en Tesalónica estuvieron más o menos un mes Pablo y Silas. Y también se armó un alboroto. A tal punto, fíjate bien, que los mismos nuevos creyentes que Dios logró alcanzar en ese tiempo, en el ministerio de Pablo, tuvieron que sacar a Pablo y mandarlo a otra ciudad, lo llevaron a Atenas. Y hermanos, honestamente, cuando uno ve esas historias y las historias de otros misioneros, nosotros hemos recibido el Evangelio con mucha tranquilidad, con mucha paz. Porque el Evangelio, cuando la luz irrumpe en las tinieblas, generalmente trae persecución, trae oposición. Cuando una iglesia como la nuestra toma la decisión de hacer discípulos, toma la decisión de compartir el Evangelio, las huestes de maldad espirituales están en oposición. Y lamentablemente no solo las huestes espirituales de maldad, a veces hay sectores en la misma iglesia que se oponen porque empieza como a romperse la tradición o las formas que tenemos como iglesia. Pero no importa, porque hemos sido llamados a compartir las buenas noticias de que hay un Salvador, de que hay esperanza, de que hay paz y reconciliación con Dios, de que hay una nueva vida. Mira, si tú hoy vives insatisfecho con la experiencia de vida que has tenido, yo te digo una cosa, dale una oportunidad a Jesús para que Él traiga un sentido y un propósito a tu existencia. Y puedas vivir una vida plena, descubriendo cuál es el propósito por el cual existes, por el cual tienes vida. Que cada día valga la pena vivir porque sabes por qué estás aquí, porque has conocido a tu Creador, porque ahora caminas con Él y has experimentado su amor y su gracia en Cristo Jesús. Así que, hermanos, Pablo comenzó con estos hermanos en Tesalónica y esta iglesia, Pablo les dice que han recibido el Evangelio no solo con palabras, sino con poder de Dios, dándoles plena certidumbre de fe, dándoles salvación, transformando sus corazones, sus vidas. Y hermanos, no se trata de ser personas morales o personas religiosas, de costumbres buenas, sino de ver a Dios obrando en nosotros, porque somos pecadores. Se trata de ver a Dios perdonándonos, a Dios reconciliándonos, restaurándonos y llenándonos de las riquezas que Cristo tiene para nosotros. Mira, cuando comprendemos lo que implica ser hijo o hija de Dios, las riquezas de la gracia de Dios, no hay espacio para vivir sin propósito y sentido en esta vida. Vale la pena levantarse cada día, porque sabemos por qué estamos aquí. Porque antes vivíamos sin fe, sin esperanza y sin Dios, pero ahora tenemos fe, ahora conocemos al Dios creador de todo lo que existe y hemos recibido su gracia. Y Dios quiere que esa sea tu experiencia de vida. Él no quiere una religión muerta para ti, una religión solo de conceptos, de ideas. Si bien es cierto, el Evangelio tiene con un marco teológico, bíblico, intelectual,
Lo más importante del Evangelio es que se conozca la doctrina, pero también se viva la doctrina que Dios nos enseña en su palabra. Y estos creyentes de Tesalónica, hermanos, recibieron la palabra en medio de gran oposición, tribulación. Pero fíjate bien, cuando Dios está obrando, aún en la tribulación se puede experimentar el gozo del Señor. Que tu familia te rechaza, que personas se burlan de ti por tu fe, que hay personas que te discriminan por asuntos de tu fe. Pues si al Señor se lo hicieron. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y estos creyentes en Tesalónica, hermanos, experimentaron circunstancias adversas. Y yo estoy seguro que tú y yo hemos pasado circunstancias adversas de distinta índole. Y quiero decirte que las circunstancias adversas, Dios las usa como oportunidades para tu crecimiento espiritual, para que tu fe se fortalezca, tu fe sea purificada, tu fe pase de ser algo intelectual a una experiencia de vida real y funcional. Porque quiero decirte una cosa, creer en Cristo funciona. Si tú crees de todo corazón, funciona. Y esa es la experiencia que Jesús nos invita a tener con Él. Ahora, esta iglesia de Tesalónica, a pesar de la tribulación, había entendido que el tesoro precioso del Evangelio debían compartirlo con otros. Mira lo que dice el versículo 7 y 8. ¿Me ayudas ahí con la diapositiva, por favor? Versículos 7 y 8. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo, un modelo a los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Y por qué eran un modelo? Porque partiendo de vosotros, ¿qué ocurrió, hermanos? Ha sido divulgada la palabra del Señor. Esta iglesia, hermanos, se volvió un modelo para los demás creyentes porque ellos habían comprendido que el Evangelio sí es para ti, pero también es para compartirlo con otros. Y es que nosotros como iglesia, hermanos, tenemos esa misión. Mira, la iglesia está para conocer a Dios. Y lo conocemos a través de su palabra. Y lo conocemos a través de caminar día a día con Él. Pero también la iglesia está para adorar a Dios. Esta mañana hemos tenido un hermoso tiempo de adoración, recordando promesas, recordando verdades del Evangelio que Dios nos ha derramado en la vida. Pero también la iglesia está con una misión para llevar el Evangelio a los demás. Y mira, no sé si has visto en redes sociales, pero ayer fue tan lindo. 2 sábados hemos tenido contacto con personas que muchas no conocen del Evangelio. Y pudimos mostrarles el amor de Cristo. Niños que a lo mejor carecen de amor en sus casas. Viven en hogares violentos, en hogares faltos de una expresión de cariño. Niños y niñas que a lo mejor en su contexto solo escuchan gritos, escuchan palabras de desprecio, que les lastiman, que les hieren. Y nosotros como iglesia, y quiero agradecer en este momento al equipo que estuvo trabajando estos 2 sábados. Vamos a darles un fuerte aplauso, querida iglesia, a este equipo. Quiero agradecerte a todos los que participaron de una u otra manera. Tener el corazón para abrazar con el amor de Cristo a estos niños. Tan felices abriendo las cajitas con sus regalos.
Y no importa que hayan venido por el regalo. Escucharon de Jesús, de su amor por ellos. Alguna vez te he platicado mi testimonio. Yo iba a escuchar a ese lugar de la palabra por los dulces que daban. Y el Señor me alcanzó por un dulce. Así que yo quiero animarte. Tenemos un tesoro. Pero no es un tesoro para egoístamente guardarlo solo para nosotros, sino es un tesoro para compartirlo con los demás. Amén. No te escucho muy convencido, iglesia. Amén. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Miguel Arellano, que dirigió la alabanza, nos citó este versículo. Mas vosotros sois, repítelo conmigo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todas las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida tienen el propósito de bendecirte, de que las celebremos, pero también de que las anunciemos de un lugar a otro. Lamentablemente el creyente contemporáneo, hermanos, es muy pasivo en hablar de lo grande que es Jesús. Ahí es que pues, yo respeto la religión de otros, pues, o sea, qué bueno que lo respetes. Pero Dios te va a dar tremendas oportunidades para que les puedas decir a otros al gran Salvador que tienes. Ni necesitas como esforzarte ahí. Solito, mira, si tú te levantas orando y le dices, Dios, dame la oportunidad hoy de compartir con alguien de Jesús, Dios se va a encargar. Y Dios quiere que tú seas, es muy interesante este texto, ya te lo he platicado alguna vez cuando vimos la serie verso a verso de Primera de Pedro, lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Cuando hablamos de este texto, te decía que la palabra virtudes, en griego es la palabra aretes. Y chicas, ¿para qué se usan los aretes? Son un adorno para lucirlos, ¿no? Fíjate lo increíble que es Dios. Tu vida y mi vida rota, hecha pedazos, lastimada, ahora que está siendo restaurada en Cristo, es un adorno de la gracia de Dios. Y Dios quiere que esas grandes cosas las podamos compartir con otros. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 5 nos relata la historia de el que se conoce como el endemoniado Gadareno. Y te has de acordar que en esa ocasión Jesús fue por el mar de Galilea a una zona gentil que se conocía como Decápolis, o el lugar de las 10 ciudades. Y cuando Jesús desembarcó, salió al encuentro un hombre que no tenía 1, 2, 3 ni 10 demonios, tenía miles de demonios, una legión, dijo. Y ese hombre era temido por todos los habitantes de ese lugar. Incluso el Evangelio dice que vivía entre los sepulcros, que se lastimaba a sí mismo, que vivía desnudo. Pero la autoridad y el poder de Cristo se hizo manifiesto como Rey, como Mesías, cuando Él expulsó a esa legión de demonios de ese hombre. Y ese hombre fue completamente transformado. Dice el texto en Marcos que estaba sentado, tranquilo y en su juicio cabal. Pero la reacción de los habitantes de Decápolis fue que tuvieron miedo y le dijeron, Jesús, mejor vete de aquí. Y el hombre que fue liberado, fíjate bien, le rogaba a Jesús que lo dejara seguirlo.
Pero mira la respuesta que le dio Jesús a este hombre. Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre, ¿qué hizo? Salió a visitar las 10 ciudades de Decápolis, de esa región, y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados con lo que les decía. Mira, lo que Dios ha hecho en tu vida es una herramienta que Dios quiere usar para que otros puedan conocer al Señor. Ahora, quizá me digas, Miguel, yo no tengo un testimonio así tan fuerte, ¿no? Yo no estaba poseído por 1000, ¿no? O sea, no importa. Dios ha hecho cosas en tu vida. Y mira, si los incrédulos planean estrategias para poder vender algo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una campaña publicitaria de esos productos que son como suplementos alimenticios, ¿no? Que decía, me siento magnífico, pregúntame cómo. ¿Te acuerdas? Bueno, ¿por qué no nosotros, cuando una persona diga, oye, es que yo veo algo diferente en ti, y decirle, no, no soy yo, es que conocí a Jesús. Y cuando les digas que conociste a Jesús, no lo digas con un pesar, lo digas con una gran sonrisa. Y con el gozo de decir, soy tan bendecido. De que estando yo perdido, estando yo lejos, estando yo muerto en mis delitos y pecados, Dios haya tenido misericordia conmigo, y ahora le conozco. Amén. Pero pastor, yo he sido muy malo. La gente me conoce, no tengo una buena reputación. Juan capítulo 4 nos narra un encuentro de Jesús con una mujer, que solemos llamarle la mujer samaritana. Esta mujer, bueno, en su cultura, pues los rabinos, los maestros de la palabra eran hombres. Tenía una desventaja cultural. Pero no solo eso. Ella salió por agua, dice el texto, a una hora inusual, cuando la mayoría de las doncellas no salía por agua. ¿Y sabes por qué? Porque era una mujer que cargaba un estigma, tenía una dudosa reputación. Jesús le dijo, 5 maridos has tenido, y el hombre con el que vives ahora no es tu marido. Pero ¿sabes? Esa mujer, pecadora como tú y yo, a lo mejor con la estima baja, señalada por su sociedad, fue la primer misionera que Dios usó para llevar las buenas noticias del Mesías a su pueblo Sicar en Samaria. Mira lo que dice el texto bíblico. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? De la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Así que quiero ponerte la diapositiva anterior. Deja de mirar obstáculos. Deja de poner peros.
Es que yo no puedo, pastor. Es que yo no sé mucho de la Biblia. Es que me da nervios hablar con las personas. Es que soy poco social. Soy el Grinch de mi colonia. Bueno, Dios quiere usarte a ti. ¿Sí? ¿Me escuchaste? Porque de repente no. Me agacho ahí porque no me llegue. Dios quiere usarte a ti y a mí. Así que dejemos de mirar lo que no tenemos. La mujer samaritana no tenía nada. Pero cuando conoció a Cristo y creyó que Él era el Mesías, porque es muy curioso, Jesús hasta ese momento casi a nadie le había dicho que era el Mesías. Y en la charla que tiene con esta mujer, recordarás que ella le dice, dicen los judíos que el Mesías ha de venir, y Jesús le dice sorprendentemente, yo soy el que habla contigo. Y ella creyó en Jesús. Y esta mujer que no tenía nada en apariencia que ofrecer, fue la primer misionera. Así que hermanos, déjate usar por Dios para alcanzar a otros. Mira lo que dice el versículo 9, ya vamos a terminar. Porque ellos mismos, los hermanos, dan testimonio de nosotros, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y quiero decirte que hay 4 cosas que Dios usa de tu experiencia cristiana para poder alcanzar a otros. Fíjate bien. Número 1, la forma en que recibiste la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a platicar con alguien y le dices, mira, yo conocí a Dios, ¿y cómo es que lo conociste? Mira, empecé un día a leer la palabra, ¿no? Y cada uno tiene una historia distinta, ¿no? Un día fui a un hotel y había un Nuevo Testamento, lo comencé a leer. O un día una persona, estaba yo afligido y llegó y me regaló, me habló, me acompañó, me ayudó. La forma en que recibimos la palabra. En segundo lugar, ¿cómo fue que nos convertimos a Dios? ¿Cómo Dios empezó ese proceso de transformación en nuestro corazón? Yo antes tenía mis ídolos, tenía mis vicios, tenía mis pecados, tenía yo un legado familiar destructivo, pero Dios lo ha cambiado. Me doy cuenta cuán destructivo es esto que hacía y Dios me ha dado el poder para empezar a abandonarlo y cambiar. En tercer lugar, Dios va a usar tu servicio a Él y a su prójimo, a tu prójimo, para poder alcanzarlos. Y por último lugar, la esperanza viva que tenemos en Cristo, Dios la va a usar para que alcances a otros. Porque ¿sabes una cosa? Si algo le falta a este mundo es esperanza. Me entristece mucho cuando veo a jóvenes cortándose su cuerpo. Porque no tienen esperanza. Tienen un dolor tan profundo. Personas queriéndose quitar la vida. Personas perdidas en las adicciones para olvidar el dolor o la porquería en que ellos ven que se han convertido. Lo digo con todo respeto. Muchos drogadictos, gente que está atada a esas adicciones, siguen ese ciclo destructivo porque quieren olvidar en lo que se han convertido. Pero tú y yo tenemos el tesoro del Evangelio. Tenemos un poderoso Salvador. Tenemos al médico divino, al que puede sanar su corazón. Hermanos, querida familia,
alcancemos a otros. A través de estas semanas, 4 semanas de enero, hemos aprendido 4 palabras que quiero que sean el distintivo de nuestra iglesia, de mi vida, de tu vida. Agradecer, ser agradecidos con Dios. En segundo lugar, afirmarnos en nuestra fe. Con la palabra de Dios darle un sustento más sólido a nuestra fe. En tercer lugar, avanzar en nuestro crecimiento cristiano y alcanzar a otros. Déjate usar por Dios. Que la luz de Cristo brille en ti y en mí, para que otros conozcan al hermoso Salvador que tenemos en Cristo Jesús. Padre, venimos delante de ti, juntos como iglesia, Señor. Aquí estamos, Señor. Usa nuestras vidas. Que podamos decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Señor, queremos experimentar aventuras de fe, cumpliendo la misión que nos has encomendado. Queremos romper con esa monotonía, esa experiencia de fe aburrida e incluso descompuesta, porque hemos olvidado que el Evangelio es poder de Dios para salvación, no solo de nosotros, sino de aquellos que nos rodean. Padre, abre nuestra boca, abre nuestras manos, abre nuestras vidas, para que podamos compartir del gran Salvador que tenemos en Cristo Jesús. En tu precioso nombre oramos. Amén. Que Dios bendiga su palabra.